amigos? Bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir la siguiente parte de la enseñanza de cómo tener una limpia visión. Recordemos la importancia que tiene el que nosotros tengamos un ojo bueno para que todo aquello que nosotros percibamos sea algo correcto y nosotros podamos reaccionar de una manera adecuada ante las circunstancias de la vida. Esto lo vimos en la transmisión pasada y vimos la importancia de tener una cosmovisión de nuestro entorno de una forma adecuada y correcta. Y quiero compartir con ustedes algunos puntos. Primeramente, el día de hoy vamos a ver cómo tener una perspectiva correcta de Dios. Tenemos que aprender a ver a Dios como Él es, como un Dios bueno, como un Dios grande. Hace algún tiempo, no tiene mucho, estaba yo revisando ahí las redes sociales y me encontré con un comentario, ¿verdad?, de una persona que estaba diciendo que ella se sentía muy mal porque Dios había sido muy malo con ella y que Dios había sido tan malo que ella se sentía, era una mujer que ella se sentía podrida por dentro y que estaba cansada de ello, que Dios fuera tan malo con ella. Yo me impresioné mucho cuando vi ese comentario y bueno, me puse a ver lo que decía la demás gente y todos empezaron a animar a esta persona y a decirles que no debes de ver a Dios de esta manera, porque si tú piensas que Dios es malo contigo, si tú crees que todo lo malo que te ha sucedido es culpa de Dios, esto no te va a llevar a nada bueno porque tu corazón está lleno de amargura, tu corazón está lleno de cosas feas y eso no te va a permitir salir adelante de la condición en donde tú te encuentras. Y mucha gente comenzó a aconsejarla, entre ellas yo también le di alguna palabra ahí a ella. Y la verdad es que es bien importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta de Dios, que nosotros sepamos cómo es Dios en realidad, porque si tú tienes una perspectiva incorrecta de Él, tú vas a limitar tu ayuda que Él te puede prestar. Entonces vamos a ver esto el día de hoy. Vamos a ver en el Salmo 100, versículo 5. Dios es bueno. Primero tenemos que entender que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, es un Dios bueno. Él no es malo, Él es bueno. Porque si tú crees que Dios es malo, entonces todo va a ser afectado a través de esa mala perspectiva de Dios. Y eso no te va a permitir ni crecer, ni cambiar, ni mejorar tus circunstancias. El Salmo 100, versículo 5 nos dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y este es solo un ejemplo. Tú puedes leer en toda la Biblia y principalmente en el libro de los Salmos vas a encontrar referencias que nos dicen que Dios es bueno. Tenemos que aprender a ver a Dios como un Dios bueno, como un Dios de misericordia, como un Dios que nos ama entrañablemente. Vamos a ver Jeremías 31, 3. Jeremías 31:3. Aquí nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra de Dios dice que con amor eterno Él nos ama. Dios nos ha amado tanto que Él fue capaz de convertirse en hombre, ¿verdad? El Dios grande, maravilloso, majestuoso, el Dios de los cielos, de la eternidad, Él se convirtió en hombre para venir a esta tierra, Él se convirtió en Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Imagínate, Dios dejó, dice en el libro de Filipenses capítulo 2, que dejó su trono y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo para venir aquí a la tierra y morir por nuestros pecados, porque nosotros al ser pecadores merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, Jesús vino a este mundo a tomar nuestro lugar para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Él llevó en su cuerpo
todo el castigo de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros pudiésemos entrar a una eternidad con Él. El amor de Dios es eterno, como dice aquí, y tenemos que creer que ese amor es incondicional para con nosotros. Dios no espera que una persona sea buena para amarla. Dios ama a toda la humanidad de la misma forma, por eso murió por toda la humanidad. La situación es de aquellos que quieren aceptar ese amor de Dios, porque no todos lo aceptan o no todos lo conocen. Por eso es importante que conozcamos que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios con un amor eterno y que Dios es un Dios de misericordia. Vamos a ver Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice aquí que Dios tiene misericordia de nosotros. Él no nos paga conforme a nuestros fallos. Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Dice aquí que Él es grande en misericordia. Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Dios es un Dios paciente con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso Él no envía, ¿verdad?, destrucción así completa sobre toda la humanidad, porque Él tiene misericordia. Él está buscando que nosotros nos volvamos a Él. Y bueno, Dios es un Dios entonces de misericordia y Él también es un Dios fiel. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces aquí la palabra nos dice, conoce que Dios es un Dios fiel. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él no cambia. En Él no hay sombra ni mudanza de variación, dice en el libro de Santiago. Entonces, tenemos que conocerle a Él como Él es. Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios que quiere exterminar a todo el mundo. O sea, no. Dios es un Dios fiel, un Dios de bondad, un Dios que quiere nuestro bien. Vamos a ver Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Sabías que Dios tiene pensamientos acerca de ti y de mí? Pues aquí dice que los tiene. Y dice Jehová, pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bien para la humanidad, porque Dios quiere que la humanidad se vuelva a Él. Con todo el pecado que nosotros, ¿verdad?, cometemos, con toda la maldad que hay en el mundo, con toda la maldad que a veces el hombre ejecuta, aún así Dios quiere que el hombre cambie y Dios quiere que su fin sea bueno, que haya una transformación, que no permanezca en lo malo, sino que cambie para su mismo bien, porque el amor de Dios no cambia, no cambia. Mucha gente dice es que yo no puedo acercarme a Dios porque soy muy malo. ¿Y cómo me voy a acercar? Primero tengo que ser bueno para acercarme a Dios. Pero no, Dios te recibe así como tú eres. Dios te quiere ayudar y Dios te quiere transformar porque Él tiene pensamientos buenos para tu futuro. La cosa es que nosotros lo aceptemos. La cosa es que nosotros querramos, ¿verdad? Y nos pongamos en ese camino. Y bueno, Dios entonces quiere nuestro bien y Él también es un Dios justo, porque eso no quita que Dios sea un Dios justo. Vamos a ver Salmo 7:11. Estamos conociendo cómo es Dios, porque tenemos que tener una buena perspectiva de cómo es Dios, de quién es Él, porque eso va a determinar todo nuestro entorno. Y la manera en que nos acercamos a Él y la manera en cómo reaccionamos ante Él y la manera en que nosotros recibimos su ayuda. Por eso es importante tener una buena perspectiva de Él. Vamos a ver en el Salmo 7:11 dice,
Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Fíjate cómo dice aquí que Dios es justo. O sea, así como Dios tiene su amor, como Dios tiene su misericordia, como Dios desea el bien de la humanidad, como Dios es fiel, también dice aquí la palabra que Dios es justo. Y mucha gente, ¿verdad? A veces se le olvida o no lo sabe que Dios es un Dios justo. Y a veces decimos, es que Dios no me ayuda. Es que Dios no me cuidó, es que Dios hizo esto que estaba mal, cuando a veces nosotros no nos damos cuenta que también hay una justicia y que a veces nuestras acciones van a determinar una consecuencia y todos, ¿verdad? Estamos sujetos a las consecuencias de nuestros actos. Aquí dice que Dios es un Dios justo y Él es un Dios que perdona cuando hay un arrepentimiento, pero es un Dios también justo. Y eso también tenemos que entenderlo, que Dios establece muchas veces justicia en la humanidad. A veces tiene misericordia y como leímos es lento para el aire, está esperando un arrepentimiento. Y de otras maneras, a veces Dios también manifiesta su justicia porque Él es un Dios justo. ¿Qué más? Vamos a ver, Dios también es un Dios soberano. Hechos 4:14. Hechos 4:14. Esto es bien importante porque cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios soberano, nosotros aprendemos a aceptar también su voluntad. Porque no siempre las cosas son como uno quiere o como uno espera o como uno le pide. ¿Por qué? Porque Dios finalmente es un Dios soberano y Él sabe lo que hace y sabe qué es lo que permite nuestra vida y nosotros tenemos que aprender a aceptar esa soberanía de Él. Aquí en Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hay que reconocer que Dios es un Dios también soberano, que Él hace lo que Él quiere. Nosotros podemos pedirle, nosotros podemos decirle lo que deseamos, pero finalmente Dios es un Dios soberano y Él hace lo que tiene que hacer. ¿En base a qué? En base a su justicia, en base a su misericordia. O sea, esos son ya misterios de Dios, que nosotros tenemos que aprender a honrar esa soberanía de parte de Dios. Y bueno, un punto importante también, las cosas malas no vienen de Dios, porque a veces le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que hay en la tierra. Es que si Dios existiera, no hubiera guerras. Es que si Dios existiera, no hubiera esta enfermedad tan horrible. Es que si Dios existiera, no dejara que hubiera tanta maldad. ¿Sabes qué? Dios cuando hizo al hombre, le hizo con libre albedrío y le dio esa facultad al hombre de decidir lo que él quisiera hacer. Y el hombre decide lo que él quiere. Y vuelvo a repetir, cada decisión, cada acción nos lleva a una consecuencia. Y cuando vienen las consecuencias, ¿verdad?, de esas situaciones, es muy fácil echarle la culpa a Dios. Pero sabes que Dios no es el autor de lo malo. No es el autor de lo malo. Mira, yo quiero invitarte a que vayamos al libro de Job. Job es el libro de un hombre que vivió hace muchos años, y Job era un hombre justo. Ni siquiera una persona mala, era una persona justa. Y esta persona sufrió mucho. Sufrió todo lo que tú pudieras imaginarte. ¿Por qué? Porque sufrió en su carne, ¿verdad?, la pérdida de la salud, pero también él sufrió la pérdida de sus cosas, de sus bienes materiales, y también sufrió lo más grande, que es la pérdida de sus hijos, de sus seres queridos. O sea, fue un hombre que experimentó pues una gran cantidad de sufrimiento. Y vemos, ¿verdad?, qué es lo que pasa aquí. Yo te invito a que tú leas el libro de Job, ¿verdad? Cuando tú tienes esas preguntas de decir ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? Yo te invito a que leas el libro de Job porque te va a ampliar tu perspectiva. Y bueno, vamos a ver ahora en Job 1 y vamos a leer del 9 al 12. Job 1 del 9 al 12. Y dice así, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aquí vemos cómo Job era un hombre justo, era un hombre que temía a Dios. Y que el diablo, ¿verdad? Dice, pues le teme, pero no de balde. Pero mira, toca sus cosas y vas a ver si no blasfema, ¿no? Y viene la prueba sobre la vida de Job. Y Dios permite esa prueba. Ahora tú puedes decir, ¿por qué Dios permite esa prueba? Porque Dios tenía un plan, ¿verdad? Que no es revelado en este momento, es revelado al final del libro de Job, en donde él se da a conocer de una manera más profunda a Job, porque Job conocía a Dios de oídas. O sea, Job era un hombre temeroso de Dios, amaba a Dios, pero no conocía más allá a Dios. Pero después de todas las pruebas que él tuvo Job, después vemos al final de este libro que tuvo un conocimiento más amplio de la presencia de Dios en su vida. Entonces había un propósito que aquí, lógicamente, Dios no se lo expone a Satanás. Pero bueno, en el versículo 12 dice, he aquí yo te doy permiso, ¿verdad? Ahí está. ¿Y quién es el que trae el mal a Job? Pues Satanás, no Dios, Satanás. Vamos a ver en el 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job amaba a Dios. Él no tenía la perspectiva de lo que había sucedido. Él no sabía que el diablo era el que le había pedido. Él no sabía que el diablo era el que había venido en contra de él. Él no lo sabía, por eso él dice, bueno, si Dios lo dio y si Dios lo quitó, de todas maneras yo bendigo a Dios. Es una actitud de verdad sorprendente y es una actitud admirable en Job. Una actitud que nosotros deberíamos de aprender cuando nos pasa algo malo. De no luego estar blasfemando, de no luego estar reclamándole a Dios. O sea, no. Este hombre dijo, Dios sabe lo que hace. Si Él me dio y me lo quitó, Él sea bendito. O sea, qué gran enseñanza. Dice en el libro de Salmos que en todo tiempo tenemos que alabar a Dios. En todo tiempo, en el tiempo de la abundancia, pero también en el tiempo de la escasez. Y en el tiempo de la alegría, pero también en el tiempo de la tristeza, porque son pruebas que vienen a nuestra vida, a ver si de verdad amamos a Dios, a ver si de verdad le vamos a alabar y le vamos a servir. Son pruebas, ¿verdad? Y qué tremendo que eso suceda. Entonces nunca debemos de echarle la culpa a Dios ni pensar mal de Él, porque si hacemos eso estamos perdidos, porque el único que nos puede ayudar y sacar adelante es Dios. Por eso en otra transmisión yo mencionaba de verdad que lo más grande que tenemos es nuestra fe en Dios, porque todo lo podemos perder, pero la fe en Dios jamás, porque de Él viene nuestra ayuda, de Él viene, ¿verdad?, que salgamos adelante. Entonces nunca le eches la culpa a Dios de lo que sucede malo en tu vida. Si Dios lo permite es con un propósito. Ahora, existe una mentalidad religiosa que habla de Dios y da una imagen de Dios como de un Dios malo, como de un Dios implacable, y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque Dios no es así. Ya vimos en su palabra que Dios es un Dios bueno y que tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en su soberanía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de dar a conocer un Dios malvado, un Dios vengativo, un Dios de ira, ¿verdad? Él tiene sus tiempos para establecer su justicia, ciertamente. Pero, ¿verdad? Dios es un Dios bueno y hay que tener una perspectiva correcta de Él. Ahora, en el mismo libro de Job nos habla, ¿verdad?, que después de que él tuvo toda esta serie de situaciones adversas, lo vinieron a ver sus amigos. Él tenía 4 amigos, se mencionan aquí en la Biblia, y vamos a ver que cada amigo le da a conocer a Job una perspectiva incorrecta de Dios, ¿verdad? Porque ellos juzgaron el por qué le había venido el mal a Job. Y bueno, tenemos por ejemplo en el capítulo 4, no vamos a leer todo el capítulo, yo quiero invitarte a que si tú tienes interés en ello, tú lo leas completo, pero yo te lo quiero resumir ahorita. Bueno, en el capítulo 4 vemos al primer amigo de Job que viene a visitarle. Vienen todos los amigos, pero empieza cada uno a hablar. Era así como cuando tú vas a ver a tus amistades que están en problemas y tú le tratas de llevar una palabra de aliento. Bueno, eso fue lo que hicieron ellos. Pero para ellos fue muy fácil juzgar de por qué le había venido a Job todo ese mal. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 4 que se acerca a hablar con él Elifaz, que era uno de los amigos de él,
Y él le menciona que los castigos vienen de Dios y que son el fruto de la iniquidad. Entonces él le dice, ¿sabes qué, Job? Todo esto te pasó a ti porque Dios te está castigando. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 1 que Job era un hombre justo y un hombre temeroso de Dios, realmente todo lo que le pasó a Job no fue por un castigo. Pero Elifaz le dijo, es que Dios te castigó, juzgó, ¿verdad? Hizo ver a Dios como un Dios que castiga con ira. Después encontramos en el capítulo 8 a otro amigo, este amigo se llamaba Bildad, y Bildad también, ¿verdad? Empieza a dar su punto de vista acerca de por qué le sucedió lo malo a Job, y empieza a calificar a Job de hipócrita, y que por eso Dios lo castigó, porque él era un rebelde. A veces así sucede, ¿verdad? Algo le sucede a alguien y mucha gente, eso le pasó porque andaba mal, eso le pasó porque Dios lo castigó. Y hay que tener mucho cuidado porque realmente nosotros no sabemos por qué de repente vienen situaciones adversas a la vida de alguien. No podemos juzgar. Bildad, ¿verdad? Juzgó a Job de rebelde y lo juzgó de hipócrita y que por eso le había ido mal. Después, más adelante, en el capítulo 11, vemos a Zofar, que era otro amigo, y este también califica a Job de hipócrita y dice que si existe la miseria y la ruina es por culpa de la maldad, de que son malos, ¿verdad? Eso también lo vemos en el capítulo 20. Y vuelve a mostrar este amigo, ¿verdad? Que todo esto malo le había pasado a Job por culpa de él mismo, cuando nosotros sabemos que no fue así, porque ya lo leímos en el capítulo 1. Por último, en el capítulo 33 viene otro amigo de ellos, que era el más joven, que era Eliú, y él menciona que el sufrimiento y el dolor es para castigar al hombre, diciendo que todo aquel que sufre es porque Dios lo está castigando. Y la verdad es que las personas cuando sufrimos no necesariamente son castigos de Dios, a veces son consecuencias de nuestras acciones, a veces es una forma, ¿verdad?, como en el caso de Job, que llevó a Job a un conocimiento mayor de Dios. O sea, no podemos juzgar el por qué suceden las cosas malas. Y Eliú lo menciona así también en el capítulo 33. Y después de que cada uno menciona la perspectiva del por qué suceden las cosas malas, al final Dios les contesta a todos ellos en el capítulo 42. Y vamos a ver en el versículo 7 a 9 qué fue lo que dijo Dios. Y con esto vamos terminando. 42, 7 al 9 dice: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, porque Dios se da a conocer a Job, dice: Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, Dios se enojó con esta gente porque no tuvieron una perspectiva correcta de Dios y no hablaron lo correcto de Dios. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Cuántas veces no hemos hablado lo correcto de Dios? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de Dios o tenido una perspectiva incorrecta de Dios? Aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, expresa que a él lo afrentaron, ¿verdad? Fue pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita hicieron como Jehová los dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios bueno y Él nos puede decir: ¿sabes que esto estuvo mal? Esto no me agradó. Hablaste mal de mí, pensaste mal de mí, has blasfemado contra mí. Pero también nos dice: pide el perdón. Y Dios aquí, ¿verdad?, en su gran amor y bondad y perdón, dice que aceptó esa oración que hizo Job por sus amigos. Y dice en el 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vino una recompensa a la vida de Job después de toda la tristeza y de todo el sufrimiento que él tuvo. Entonces, ¿qué nos enseña el día de hoy esto? Nos enseña la importancia que tiene que tengamos una visión correcta de Dios, que veamos a Dios como Él en realidad es. Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo, Él es un Dios
soberano, Él es un Dios que nos ama con amor eterno, Él es un Dios fiel y Él es un Dios que desea lo mejor para nosotros. Porque si tú tienes esa perspectiva correcta, tú vas a tener un buen final como lo tuvo Job, porque Job, a pesar de su sufrimiento, él tuvo la fuerza y la determinación de carácter de decir: Señor, sea tu nombre bendito. Y bueno, vamos a leer por último Mateo 5:45, donde nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es grande, porque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos a Dios correctamente, vamos a tener un buen final como lo tuvo Job. Y yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que en estos momentos tú medites en tu corazón qué perspectiva tienes de Dios o has tenido de Dios. ¿Ha sido la correcta? ¿O le has echado la culpa a Dios de las cosas que te han pasado o del sufrimiento que has tenido? Yo quiero invitarte en esta hora a que podamos acercarnos a Él como se acercaron aquellos amigos de Job y que podamos decirle a Dios que nos ayude a tener una buena perspectiva de Él y que nos perdone cuando nosotros hemos hablado de Dios afrentosamente, cuando nosotros no hemos hablado lo recto de Dios, cuando nosotros no hemos confiado en lo que Él hace, cuando no hemos aceptado su soberanía, y que a partir de hoy nos permita tener una perspectiva correcta. Vamos a orar. Amado Dios, nos acercamos a ti, Señor, en estos momentos para pedirte perdón cuando nosotros no hemos tenido una perspectiva correcta de ti, Señor. Cuando hemos tenido una mala visión, Señor, de quién eres tú, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, mi Dios, que en estos momentos tú nos ayudes y que tú sanes nuestra visión, Padre, para que tengamos a partir de ahora una perspectiva correcta de ti, Señor. Que podamos entender que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios que nos ama, que tú eres un Dios fiel y que siempre vas a querer lo mejor para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ser como Job, que podamos bendecirte a pesar de las circunstancias, porque hay un buen fin, Señor, para aquellos que te aman, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por habernos sintonizado en esta transmisión y la próxima vez vamos a continuar con esta enseñanza y vamos a ver cómo tener una perspectiva correcta acerca de nosotros. Hasta entonces.